En el trading es muy común escuchar sobre las cuentas de fondeo, pero ¿qué son realmente y cómo funcionan? Parecen una gran oportunidad, pero ¿cuál es el negocio detrás de todo esto? ¿Cómo ganan estas empresas? En este video te lo explicaré. ¿Qué son las cuentas de fondeo? Son empresas que te ofrecen capital para operar si pasas una evaluación. Pero, ¿cómo funciona eso realmente? ¿Y cuál es la lógica económica detrás del modelo? Hoy lo vamos a explicar con detalle. Repasaremos la evaluación, las fuentes de ingreso de las empresas, cómo gestionan el riesgo, un caso práctico y consejos para escoger bien. Si eres trader principiante, esto te ayudará a entender si vale la pena pagar un reto o suscribirte. Primero, ¿qué es la evaluación? La empresa publica un reto con reglas claras. Objetivo de beneficio, límite de pérdida total y límite de pérdida diario. También suelen exigir un mínimo de días operados, y hay prohibiciones como hedging o operar en noticias. A veces hay dos fases: demostrar rentabilidad y luego verificar consistencia. En otros modelos, pagas una suscripción y accedes a una cuenta instantánea con controles. Superas la prueba y la firma te da una cuenta financiada. Fallas y normalmente pierdes la tarifa pagada. Ahora, ¿de dónde viene el dinero de estas firmas? Hay varias fuentes que, combinadas, forman su modelo de negocio. En la siguiente sección, entraremos en detalle en cada fuente de ingreso y en la lógica estadística que sostiene el modelo. Acompáñame mientras desgranamos punto por punto cómo estas empresas hacen negocio y cómo se protegen del riesgo. Primero, las tarifas de evaluación. Cada reto tiene un precio y mucha gente lo paga. Segundo, las suscripciones o cuotas periódicas en modelos instantáneos. Tercero, el profit split. La firma toma un porcentaje de tus ganancias. Cuando operas con la cuenta financiada, comparten las ganancias contigo. Cuarto, algunas firmas monetizan spreads o comisiones si actúan como intermediarios. Pueden capturar margen en cada operación si controlan la ejecución. Quinto, servicios adicionales. Cursos, software, señales o venta de datos. Estos generan ingresos recurrentes y mejoran la base de clientes. Y por último, el efecto de volumen. La mayoría no pasa la prueba o repite intentos y eso genera pagos constantes. ¿Por qué pagar a traders que pasan la prueba no es necesariamente una pérdida para la firma? La respuesta está en la estadística y en el control del riesgo. Las reglas están diseñadas para que la probabilidad de convertir una tarifa en ganancias sostenidas sea baja. Además, limitan cuánto puede arriesgar cada trader con reglas de posición, drawdown y escalado. Incluso cuando un trader tiene éxito, no escala de golpe. El crecimiento se limita por etapas contractuales. Y el profit split significa que la empresa captura una parte recurrente de los beneficios. Por eso el modelo puede ser rentable. Muchas pequeñas tarifas más controles estrictos compensan pocas cuentas muy rentables. Las reglas están pensadas para proteger la banca de la firma. ¿Cómo gestionan el riesgo y aseguran que el modelo funcione? Con reglas y arquitectura técnica. Límites de pérdida diarios y totales, tamaño máximo por operación y restricciones de apalancamiento. Monitoreo en tiempo real y mecanismos contractuales para cerrar o reducir cuentas. Algunas firmas usan cuentas segregadas en proveedores de liquidez. Otras ejecutan internamente y aplican sus propios controles. Todo esto reduce la posibilidad de que unas pocas operaciones rompan la banca de la firma. ¿Qué sucede exactamente cuando un trader pasa la prueba? Se activa un contrato de cuenta financiada con condiciones. El trader mantiene cierto porcentaje de las ganancias y debe respetar las reglas. A menudo existen escalados. Si mantienes consistencia, tu porcentaje o tamaño puede aumentar. También hay condiciones sobre cómo y cuándo se retiran beneficios. A veces el primer pago es mensual o al alcanzar un umbral. En algunos contratos hay penalidades o comisiones por retiros frecuentes. ¿Qué prácticas pueden ser problemáticas para el trader? Condiciones contractuales poco claras y cobros no transparentes. Spreads o ejecuciones desfavorables y bloqueos o retrasos en retiros por disputas. Si la firma controla la ejecución sin auditoría independiente, hay riesgo de conflicto de interés. Exige transparencia sobre proveedores de liquidez y cómo se ejecutan las órdenes. A continuación veremos un caso práctico que ilustra estos riesgos y complejidades. Veamos el caso concreto de MyForex Funds y por qué sirve como lección sobre transparencia y riesgo. Ejemplo práctico.
El caso de MyForex Funds. Hace unos años, la CFTC presentó una demanda contra Traders Global, que opera como MyForex Funds, con alegaciones serias sobre prácticas comerciales. La demanda documentó acusaciones sobre comisiones y la relación con proveedores de liquidez. El proceso fue complejo y terminó con hallazgos sobre irregularidades procesales del regulador en ciertos puntos. Se ordenaron sanciones y pago de costas en partes del proceso. Esto muestra dos cosas. Pueden existir alegaciones reales sobre prácticas dudosas, y los procesos regulatorios también pueden fallar. Para el trader, esto significa: investiga antes de pagar un reto o depositar confianza en una firma. Consejos prácticos para evaluar una firma. 1. Revisa las reglas del challenge y lee los términos completos. 2. Busca pruebas públicas y comprobables de retiros. 3. Verifica si la firma revela sus proveedores de liquidez y su modelo de ejecución. 4. Busca reseñas independientes y casos legales si los hay. 5. Prueba primero con cuentas pequeñas o límites bajos. Si notas cláusulas difusas que permiten retener fondos por motivos genéricos, piénsalo 2 veces. Pregunta directamente sobre el cronograma de pagos y pide comprobantes a traders reales. Ventajas reales del modelo si eliges bien. Para un trader disciplinado, puede ser una forma rápida de escalar capital sin arriesgar ahorros propios. Te obliga a mantener disciplina bajo reglas estrictas y acceder a tamaños de cuenta mayores. En resumen, el modelo es legítimo y rentable para las firmas, porque combina tarifas, suscripciones y porcentaje de ganancias. Pasar la prueba no es una pérdida para la empresa, forma parte del cálculo probabilístico. Pero si la firma no es transparente, el riesgo es real. Investiga, exige pruebas públicas y lee los contratos con atención. Ahí está la diferencia entre oportunidad y trampa. Sigue este canal para más videos sobre la lógica institucional del trading. Así podrás pensar como un institucional. Nos vemos en el siguiente video.